Un gran saludo para todos, soy Gustavo Serna, de nuevo aquí con toda la energía para dictar este curso técnico en redes de gas, participación libre, sin costo, con la mejor voluntad del mundo haciendo este curso. ¿Para qué? Para que la gente se capacite para las competencias y pueda trabajar para eso. Es difícil a veces acceder a un curso. Las instituciones no lo tienen disponible, el costo es alto, yo no tengo plata para hacer el curso, entonces como un aporte personal lo estoy haciendo. No tiene ningún costo. ¿Quién puede participar? Cualquiera. ¿Qué se necesita? Tener conexión a internet y tener muchas ganas, tener mucha voluntad. Si a este curso asistes por un número, por una nota, no te recomiendo que lo sigas haciendo porque no se trata de eso, se trata de aprender, de aprender, de aprender. Nunca se le olvide eso. Hacemos unas evaluaciones. En esas evaluaciones le pedimos al aprendiz, al alumno, al estudiante, que él mismo de cuenta suya le dé respuesta a las preguntas. La metodología es esa, entonces lo enfrentamos con un cuestionario que lo vamos haciendo, como te vas a dar cuenta en este video, lo vamos haciendo a partir del tema que explicamos y después lo proponemos para que mande una hoja de respuestas como participación. También publicamos un video con las preguntas. Semanalmente hacemos una jornada de entrenamiento. Los viernes hacemos una jornada de entrenamiento, 50 preguntas más o menos, falso, verdadero. Y después publicamos un video para los que están en el curso. Ese sí es un enlace privado para los que quieran participar y se metan al grupo de WhatsApp. Y a eso les decimos, mire, este es el enlace para que usted ingrese allá y mire cuáles son las respuestas. Lo normal es tratarse uno de no equivocar, pero a veces, por lo que sea, uno se equivoca en alguna respuesta. Mas si usted a conciencia quedó contento con lo que hizo y aprendió, eso es lo único que importa. Empecemos de una vez. Bueno, entonces en esta clase vamos a ver varios conceptos. ¿Qué es temperatura? Vamos a analizar el concepto de cuáles son las escalas de temperatura. Vamos a ver qué es el calor. Vamos a ver cuáles son las unidades de calor. Y vamos a ver cómo influye la temperatura en la lectura del medidor. Si yo consumo gas, entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la temperatura me mete la mano al bolsillo del consumidor y no se da cuenta que está pagando más muchas veces por efecto de la temperatura. Muy bien, empecemos. Vamos con esto. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud. Nosotros vimos que son magnitudes. Entonces, la temperatura se puede medir. Si la respuesta es sí, entonces es una magnitud. ¿Y cuáles son las unidades de temperatura? La temperatura se mide en grados. Recuerde que la longitud se mide en metros. Recuerde que la presión se puede medir en pascales. Hay varias unidades de presión. Recuerde que la masa se mide en gramos. Pues bien, la temperatura se mide en grados y hay varias escalas, como lo vamos a ver. Podemos decir que la temperatura es una medida de la intensidad del calor. Así lo definen en muchas partes. Pero entonces vamos a decir que cuando empezamos a calentar, si usted pone a calentar agua, 1 litro de agua, lo coloca en un recipiente que sea transparente, en un beaker, por ejemplo, en un laboratorio, un vaso de ensayo, un tubo de ensayo, en fin. Y usted observa al rato, empieza a ver que se empiezan a mover ciertas partículas dentro del agua. Eso quiere decir que están ganando energía. Eso quiere decir que se empiezan a mover, al rato usted las mira y se empiezan a mover y empiezan a darse golpes esas partículas contra los bordes del recipiente. Si es transparente lo puede mirar.
Si es en una olla, también lo pueden mirar desde arriba. Es más, empiezan a escapar ciertas burbujas de agua. Pero ¿por qué escapan? Podemos decir por qué. Porque ¿a qué se debe que escapen? La respuesta es que esas moléculas están ganando energía. Están ganando energía. Como ganan energía, entonces empiezan a mover. Chocan unas con otras. Chocan entre sí, chocan con las paredes de un recipiente. El recipiente, imaginémonos el recipiente, una mesa de billar y las moléculas bolas de billar, como si las estuviéramos golpeando permanentemente. Entonces golpearían unas contra otras, contra los bordes de la mesa del billar, rebotando, chocando a su vez con otras. Eso es lo que sucede cuando le aplicamos calor a un sistema. En este caso el agua sería, digamos, la sustancia a la cual estamos aplicando el calor, y entonces las moléculas de agua están ganando energía. Algunas escapan de la superficie, algunas empiezan a escapar desde la superficie del recipiente, adquieren tanta energía que son capaces de escapar. Pues bien, la temperatura es una medida de eso. Es una medida de la intensidad del calor. Podemos decir eso. Entonces, cuando hablemos de temperatura, imaginémonos eso. En nuestro cuerpo tiene lugar la fiebre. Nosotros normalmente, supongamos, nos mantenemos una temperatura interior de 36 grados centígrados, pero cuando tenemos fiebre, entonces aumenta la temperatura de nuestro cuerpo. Aumentó internamente el movimiento de las moléculas, de nuestras partículas, especialmente la sangre. Entonces, bueno, algo así. Muy bien. Espero, como ven, estamos tratando todo de explicarlo desde el punto de vista de casos reales, casos que podamos entender. Bien. Ahora, ya vimos que es la temperatura. Ahora miremos las escalas de temperatura, ¿cierto? Que era la parte 2. ¿En qué unidades mido la temperatura? En grados. ¿Y cuáles son los grados? Pues bien, grados centígrados, estos grados que te estoy señalando aquí, grados centígrados, grados Fahrenheit. Son estos naranjados, los he pintado ese color como para que entendamos. Grados Kelvin, estos de acá, los moraditos, y grados Rankine, estos. Bien, cuando tenemos fiebre, entonces los termómetros de antes eran unas columnas de mercurio donde ascendía a medida que el mercurio se dilataba al aumentar el calor. Bueno, algo similar es aquí. Resulta y sucede entonces que en estas escalas vamos a distinguir dos escalas. Una, la escala centígrada, y la escala Fahrenheit, estas dos primeras, estas. Vamos a decir que son relativas. ¿Por qué vamos a decir que son relativas? Estas escalas son relativas porque tienen grados negativos. Por ejemplo, el agua en una nevera puede estar a menos 10 grados centígrados, menos 10 grados centígrados, pero nunca vamos a encontrar que el agua en una nevera esté a menos 10 grados Kelvin. Eso nunca lo vamos a encontrar. Estas dos no van a tener jamás grados centígrados negativos. ¿Por qué? Entonces, porque son escalas absolutas. Estas son relativas. Vuelvo y repito, grados centígrados y grados Fahrenheit son escalas relativas porque tienen grados negativos. Yo puedo hablar de menos 30 grados Fahrenheit. No hay problema. Y puedo hablar de menos 15 grados centígrados, no hay problema, pero nunca podría hablar de menos 10 grados Kelvin, ni menos 5 grados Rankine, nada negativo, nada. Muy bien, pero ¿por qué? A ver, entonces, ¿qué es esto de aquí abajo? Eso que acabo de señalar ahí, los límites inferiores indican el punto de fusión del agua a nivel del mar. Es decir,
El agua se empieza a congelar, aparece el primer cristal de agua estando a 0 grados centígrados a una altitud del nivel del mar. Eso quiere decir entonces que en ese punto cero, ese se llama el punto de fusión, el punto donde se forma el primer cristal de hielo, de agua, ese es. Y esto mismo ocurre cuando la escala, cuando si en lugar de tener un termómetro en grados centígrados lo tuviéramos en grados Fahrenheit, entonces ahí no estaríamos leyendo 0, estaríamos leyendo 32. O sea que 0 grados centígrados equivale a 32 grados Fahrenheit. Si alguien reporta la temperatura de Estados Unidos o de Europa y nos dicen que estamos a 32, que allá están a 32 grados centígrados, eso quiere decir que están a 32 grados Fahrenheit. Eso quiere decir que estamos a 0 grados centígrados o que están allá a 0 grados centígrados. Si el termómetro que tuvieran no fuera ni Kelvin ni grados centígrados y la lectura fuera de 0 grados centígrados, pero el lenguaje Kelvin, entonces tendrían que decir que están a 273 Kelvin. Y en Rankine a 492 grados Rankine. ¿Por qué las diferentes escalas? Pues por conveniencia, porque el ser humano, de acuerdo a las condiciones, por ejemplo, para reportar cantidades negativas, entonces en lugar de reportar cantidades negativas de grados centígrados, lo reportan con cantidades positivas en Kelvin. Hay muchas fórmulas, muchas relaciones matemáticas donde le dicen a usted, usted no puede trabajar con estos grados Fahrenheit ni grados centígrados, debe trabajar con grados Kelvin y grados Rankine porque son escalas absolutas. ¿Qué querrá decir que es una escala absoluta? ¿Qué querrá decir eso? Pues una escala absoluta quiere decir que en grados Kelvin, en grados Rankine, jamás se podrá encontrar el 0. O sea, el 0 grados Rankine o el 0 grados Rankine y el 0 grados Kelvin son situaciones ideales. Son puntos en los cuales 0 grados Kelvin, 0 grados Rankine, todo estaría quieto en el universo. No habría energía, no habría una sola molécula ni partícula en movimiento. Ese es un caso utópico. Eso nunca se ha podido encontrar en un laboratorio. Llegar a ese estado 0 Kelvin, 0 Rankine, jamás se ha podido llegar en un laboratorio. Eso es como decir que el universo se quedó sin energía. No hay movimiento. Bien, de hecho esto tiene pues muchas discusiones científicas, hasta filosóficas, pero no es el caso de aquí. Aquí el caso es decirle a usted que puede encontrar el gas en grados Kelvin, que lo puede encontrar en grados Rankine, que cuando va a hacer la corrección de la lectura de un medidor, lo debe dar la temperatura del sitio en grados Kelvin o en Rankine, dependiendo de lo que estás utilizando, pero no en centígrados ni en Fahrenheit. Ojo con eso. Eso debe quedar muy claro. La temperatura es una magnitud tan importante como la presión. Dijimos que son los mandamientos que gobiernan el gas. Esos son los mandamientos que gobiernan el gas. Muy bien, entonces debemos quedar en lo siguiente, como un resumen. Entonces, grados centígrados, escala relativa. La escala relativa va desde 0 hasta 100. Ahora, ¿qué son esos límites superiores? Que son 100 grados centígrados, que son equivalentes a 212 grados Fahrenheit, que son equivalentes a 313 grados Kelvin, que son equivalentes a 672 grados Rankine. ¿Qué es eso? Pues te diré que es el punto de ebullición del agua a nivel del mar. A la altitud del mar, el agua a 100 grados centígrados, desaparece la última gota líquida y empieza toda la fase de vapor. Eso quiere decir que por debajo de 0, a la altitud del nivel del mar,
tenemos agua sólida. Que entre 0 y 100 tenemos agua líquida. Realmente tenemos líquido y vapor. Eso es lo real, pero de 0 a 100 hay líquido. Y que después de 100 todo es vapor. Eso es lo que quiere decir. En entre 0 y 100, a medida que vamos subiendo, entonces hay líquido, pero cuando nos vamos acercando a 100, va apareciendo una gran nube de vapor. Ahí hablan, pues en una literatura más avanzada, que no es parte de este curso, pero que si quiere lo podemos charlar, porque no hay ningún problema. En este curso participan, está hecho para gente desde cero, o sea, este curso es para gente desde cero. Personas que nunca han hablado de gas, aquí estamos todos reunidos. Personas que son técnicos en gas y tienen gran experiencia, pero no han estudiado, aquí estamos reunidos. Amas de casa o personas que quieran conocer qué pasa con la lectura de mi medidor, ¿por qué me está llegando tanto la cuenta del gas? Ahorita lo vamos a decir por qué. Es decir, esto es universal, este curso es universal. Habrá gente que estará buscando en este curso la fórmula mágica de hacer muchas cosas. Ya para eso está la tecnología. Si usted quiere programar una fórmula, lo hace con Excel o en fin. También lo hacemos. Pero en este curso no es el objetivo. Muy bien. Entonces, vamos con preguntas falso verdadero. Posibles preguntas que te pudieran hacer. Entonces, la temperatura es una magnitud. Verdadero, ¿sí? ¿Por qué es una magnitud? Porque se puede medir. Grados centígrados es unidad, sí señor. Grados, o sea, es verdadero. Grados centígrados es unidad de temperatura, verdadero. Grados Rankine es unidad, grados Rankine es una escala de temperatura relativa, falso. Acabamos de decir que el grado Rankine es una escala de temperatura absoluta. 0 grados Kelvin se considera una temperatura viable en el planeta Tierra. Falso. Falso. O sea, no, tal vez en el momento en que no haya energía aquí ni en el universo. Pero 0 grados Kelvin es una utopía por el momento. Por el momento. Y el concepto es ese. No hay movimiento de partículas, no hay movimiento de moléculas, 0 movimiento de todo. Falso verdadero. Mirando las 4 escalas que tengo ahí, voy a emitir aquí una pregunta de falso verdadero de observación. 50 grados centígrados equivalen a 298 grados Kelvin. Falso verdadero. 50 grados centígrados equivalen a 298 grados Kelvin. Falso. Si yo miro entre 0 y 100 grados centígrados, encuentro que 50 es la mitad. Entonces correspondería a la mitad de la barrita moradita. Si estamos entre 273 y 373, entonces la mitad de entre 273 y 373, ¿cuál sería? Sería 323. Entonces vamos con esa. Falso verdadero. 50 grados centígrados equivalen a 323 grados Kelvin. Verdadero. Verdadero. Para hallar entonces las equivalencias entre escalas de temperatura, yo puedo trazar una línea horizontal y pudiera tener graduado la escala, por ejemplo, de grados centígrados de 0 a 100, colocarle las 100 unidades. O sea, colocar los palitos ahí como si fuera una regla. En grados, entonces tendría que colocar 100 palitos, tendría que colocar 100 unidades, 100 pedacitos. Tendría que dividir la barra amarilla en 100 pedacitos. Ahora, de 32 a 212, ¿cuánto hay? Si yo resto 212 menos 32, encuentro que me da 180.
Eso quiere decir entonces que, que hay 180 unidades en la escala Fahrenheit, mientras que en la escala centígrada hay 100 unidades. En la Kelvin tengo 100 unidades. En la Rankine tengo, 672 menos 492. Tengo 180 unidades. Observemos entonces que en la escala centígrada tenemos 100 unidades, lo mismo que en la escala Kelvin tenemos 100 unidades, o sea, en estas dos tenemos de a 100 unidades. Mientras que en la escala, llamémosla pues la escala naranja, que es Fahrenheit, y esta escala azul tenemos 180 unidades. Adicional a lo que es el ejercicio que hicimos ahora mental, pues de 0 a 100 la mitad es 50, entonces de 2,73 a 3,73 la mitad es 3,25, ese valor ahí, ese valor que queda en la mitad. Ahora entonces, ¿cuál será este valor aquí? ¿Cuál será el valor en grados Fahrenheit? O sea, si me lo fueran a enunciar en un ejercicio, me dirían a mí, ¿a cuánto equivalen 50 grados centígrados en la escala Fahrenheit? Entonces habría que hallar el valor que hay entre 32 y 212. Entonces yo creo que ese valor sería como 122. Ahí tengo 180 unidades, ¿cierto? Si tengo 180 unidades aquí, perdón, si tengo 180 unidades, que es este valor, el naranjado, ¿cierto? Tengo 180 unidades. La mitad de 180, ¿cuánto es? 90. Y le sumo 32, me da 122. Es lo mismo. Aquí tengo entre 373 y 273, ¿tengo cuántos? Tengo 100 unidades, ¿cierto? Entonces, inclusive creo pues que me quedó corrida como ese valor para un lado, pero bueno, entre 273 y 373 tengo 100 unidades. Entonces, la mitad son 50. Si a 273 le sumo 50, me da 323, que es este valor. Este valor entonces de aquí será 122. Y lo mismo aquí hay 180 unidades entre esos dos valores. Le sumo 492, a 492 le sumo 90, me da como cuánto. Habría aquí 492 más 90 sería 582. Entonces este sería el valor de aquí en la mitad. Eso es convertir unidades de temperatura. Así se convierten en unidades de temperatura. Entonces, si usted fuera juicioso, tomaría entonces una regla, un papel milimetrado, trazaría el punto cero, trazaría 100 unidades y marcaría la escala en grados centígrados. Y así sucesivamente. Muy bien. La gente dice, no, pero qué cosa tan enredada. Eso no es enredado. Observe que no tiene ningún tipo de enredo. Bien, entonces no olvidemos entonces que estos valores de aquí son los valores que yo he colocado, la cantidad de unidades que hay desde el punto de fusión hasta el punto de ebullición. Y recuerde que esto es como un ejercicio que yo estoy colocando, ¿cierto? Estoy diciendo ahí un ejercicio que si lo fuera a verbalizar, entonces diría, ¿cuál es convertir? Al convertir 323 grados Kelvin, al convertirlos a grados centígrados, entonces obtengo, que usted tendría que llenar, ¿qué? 50. Y así con todo, ¿listo? Bien. El punto, otra pregunta que nos podrían hacer, el punto de fusión es el punto, es la temperatura, 0 grados para el agua es la temperatura de fusión o el punto de fusión a nivel del mar. Falso, verdadero, verdadero. 0 grados centígrados de mercurio, 0 grados centígrados de cierta cantidad de mercurio son el punto de fusión del mercurio a nivel del mar. Falso.
Es para el agua únicamente que se cumplen estos valores. Gustavo Cerny, ¿por qué estás tomando el agua? Estoy tomando el agua porque el agua es la sustancia de referencia para los líquidos, así como el aire es la sustancia de referencia para los gases, y los termómetros pues están basados en el agua. Otra pregunta de falso verdadero. 672 es el punto de ebullición para el agua a una altura del nivel del mar, o es el punto de ebullición del agua. Verdadero, verdadero. Falso verdadero, a partir de 672 grados Rankine, toda el agua de un recipiente se ha transformado en vapor. Verdadero, verdadero. Por debajo de 273 grados Kelvin, entonces eso es punto de fusión, punto de ebullición, las diferentes escalas de medida de temperatura, bueno, hasta ejercicios y cuestionarios. De ahí de todas esas preguntas salen las preguntas del cuestionario para participar. Muy bien. La número 3, entonces recordemos que ya hemos visto la 1, que es temperatura, la 2, ¿cuáles son las escalas de temperatura? La 3, que es el calor. Bien, el calor es una forma de energía. El calor es una forma de energía. Cuando usted se frota las manos, está friccionando una mano con la otra, se produce calor. Usted está generando energía en forma de calor. Pero la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. La energía, o sea, podemos tener que un automóvil, que una roca está arriba en el borde, o un piano está en el borde de una azotea de un edificio, tiene energía potencial. Si ese piano es lanzado desde arriba, la energía de posición, que era la energía que tenía debido a que estaba en la parte de arriba, se empieza a transformar en velocidad. Y eso quiere decir que la energía de posición se transformó en energía cinética, energía de velocidad. O sea que hay muchas formas de energía, y una de esas formas de energía es ¿qué? El calor. Pero el calor es diferente a la temperatura. Eso es lo que te voy a demostrar con lo que te voy a decir a continuación. Tenemos 15 gramos de acero, por ejemplo, a 30 grados centígrados. ¿Listo? Entonces tenemos a 30 grados centígrados esa cantidad de acero. Y tenemos una masa del doble de acero de 30 kilogramos. Y lo tenemos a 30 grados centígrados. Falso o verdadero. La temperatura del cuerpo más pequeño es igual a la temperatura del cuerpo más grande. La respuesta es verdadero. 30 grados centígrados iguales a 30 grados centígrados. Ahora la otra pregunta es, ¿el calor que contiene la bola de acero de 15 kilogramos es igual a la cantidad de calor que contiene la bola de acero de 30 kilogramos? ¿Falso o verdadero? Respuesta es falso. ¿Por qué? Porque el calor depende de la masa, mientras que la temperatura no. Es decir, debido a que la bola que tiene 30 kilogramos, tiene más masa que la que tiene 15 kilogramos, si las dos están a la misma temperatura, la más grande tiene más calor, porque tiene más masa. Entonces, viene la pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia entre calor y temperatura? Respuesta, la diferencia entre calor y temperatura es que el calor depende de la masa y la temperatura no. Esa es la gran diferencia. Por eso no es lo mismo temperatura que calor. No, jamás será lo mismo. Temperatura y calor no son lo mismo.
Entonces, otro ejemplo sería 2 personas, un flaco y un gordo. Están hechas de lo mismo. Se pararon uno al lado del otro después de haber corrido y alguien les midió la temperatura y estaban los dos a 32 grados centígrados. Póngale una temperatura, pero igual a los dos. El flaco, 32 grados centígrados y el gordo, 32 grados centígrados. El flaco, pongámosle una masa de ¿qué? Pongámosle una masa de 40 kilogramos y el gordo de 100. ¿Cuál tarda en enfriarse más? Respuesta, el de 100 kilogramos. El personaje que tiene 100 kilogramos, el gordito de 100 kilogramos, mientras el flaco hace rato que ya está a temperatura ambiente, está cómodo y todo, el de 100 kilogramos está todavía con mucho calor. ¿Por qué? Porque no se ha podido enfriar. Si los dos están en el mismo sitio, están a la misma rata de enfriamiento, entonces se enfría más rápido el flaquito, el de 40 kilogramos, que el de 100. Porque a pesar de que estaban a la misma temperatura, el uno tiene más masa que el otro. Entonces, preguntas de falso y verdadero aquí. Falso o verdadero. El calor es una forma de energía. Verdadero. Otra pregunta. ¿Calor y temperatura significan lo mismo? Falso. Falso o verdadero. El calor depende de la masa. Verdadero. Falso o verdadero. La temperatura depende de la masa. Falso. Bien. Este es un ejemplo de lo que es el calor. Entonces, hasta este momento que nos debe quedar muy claro. 1. El calor y la temperatura son magnitudes. Falso o verdadero. El calor y la temperatura son magnitudes. Verdadero. Los dos se pueden medir. Enseguida vamos a decir con qué se mide, en qué unidades se mide el calor. Falso o verdadero. Grados centígrados es unidad de temperatura. Verdadero. Falso o verdadero. La masa es una magnitud fundamental. Verdadero. Eso es de las... O sea, todo lo que hemos aprendido lo debemos tener grabado en nuestra mente. Muy bien. Esa era la parte 3, que es el calor. Entonces, ese es el calor. Vamos a ver en qué unidades se mide. ¿Cuáles son las unidades del calor? O sea, y dicho también de otra manera, ¿cuáles son las unidades de energía? Energía energía cinética es lo mismo que energía potencial, es lo mismo que energía calórica, es lo mismo que energía lumínica. Respuesta, sí. Sí, claro. Todos son energía. Entonces, ¿se dan en las mismas unidades? Sí, claro. La energía se da en las mismas unidades. Llámese calor, llámese energía cinética debido a la velocidad, llámese energía potencial debido a la posición, llámese energía química, llámese lo que sea. Cualquier tipo de energía. Entonces, ¿qué unidades de calor o de energía tengo? Kilovatio hora del Sistema Internacional de Unidades. 1 kilovatio hora es unidad de energía, no es de potencia. De potencia sería kilovatio solo. Todavía no hemos llegado a esa magnitud que se llama potencia, tan importante para nosotros. Kilovatio hora es unidad de energía, no es unidad de potencia. Ojo pues. Otra, BTU. ¿BTU qué traduce? Unidad térmica británica. Unidad térmica británica. Es una unidad de energía, de calor, de energía. Es una unidad de energía. Mucha gente la confunde y dice que un quemador de 20.000 BTU. Está mal dicho. Sería de 20.000 BTU sobre hora. Eso de pronto sí es correcto. Entonces el BTU es unidad térmica británica. Otra unidad de energía, la kilocaloría. La kilocaloría es otra unidad de energía.
Y por último, el megajoule. Megajoule. Mega es un millón de joules, megajoules. Falso o verdadero, un megajoule es equivalente a 1.000.000 de joules. Sí, señor. O sea que el joule es una unidad muy pequeña. Bien, las equivalencias ahí las vemos. Un kilovatio hora equivale a 3.412 BTU. Un kilovatio hora equivale a 860 kilocalorías. Un kilovatio hora equivale a 3.6 megajulios. 3.412 BTU equivalen a 860 kilocalorías. 3.412 BTU equivalen a 3.6 megajulios. Todo eso que estoy diciendo es cierto porque son igualdades. Un kilovatio hora equivalente a 3.6 megajoule. Sí, eso es verdadero. Todo eso que te estoy diciendo es verdadero. Bien, a partir de esas equivalencias, entonces podemos decir que entonces falso o verdadero. La unidad de las 4 unidades que estamos viendo en el tablero, la mayor unidad en magnitud, la más grande de todas es el kilovatio hora. Falso o verdadero. Es verdadero. Tan es verdadero que un kilovatio hora contiene 3.412 BTU. Un kilovatio hora contiene 860 kilocalorías. Un kilovatio hora contiene 3.6 megajoule. Ahora, si me dijeran, ordene en orden descendiente de tamaño, entre comillas, esas unidades, esas equivalencias que tengo allá, de izquierda a derecha, en orden descendente, entonces habría que colocar a la izquierda la más grande, 1 kilovatio hora. Después, ¿cuál le seguiría? Después le seguiría el megajoule. Después, ¿cuál seguiría? Seguiría la kilocaloría. Y por último, el BTU. Nunca se le olvida a usted entonces que mega, simbolizado con M mayúscula, es 1.000.000. Y kilo, simbolizado con K, es 1.000. Kilogramos son 1.000 gramos. Una kilocaloría son 1.000 calorías. Listo. Ahora, ¿cómo influye la temperatura en la lectura de un medidor? Cuando se combinan estas 3 magnitudes tan fundamentales, la presión, pues tan importantes, no son las magnitudes fundamentales. Recuerde que las fundamentales son masa, longitud y tiempo. Pero cuando se combinan, interactúan, como en el medio ambiente siempre están interactuando, pero esta propiedad, la presión y la temperatura, se aplican a un determinado cuerpo, entonces su volumen cambia. Es decir, yo soy un cuerpo que estoy sobre la Tierra, estoy a una presión atmosférica, estoy en Medellín. La presión adentro de mi cuerpo, que es la presión manométrica, es de, bueno, es 100 pulsaciones sobre minuto, o sobre segundo, perdón. Estoy sometido a una presión. Yo como cuerpo que estoy en la Tierra estoy sometido a una presión. Presión absoluta, ¿cierto? Presión manométrica y presión atmosférica. Recuerden eso que lo vimos la vez pasada. ¿Estoy sometido a una temperatura? Sí, claro. El clima determina muchas cosas en el ser humano. Entonces, si estoy en Medellín, supongamos que estoy en una temperatura promedio de 22,5 grados centígrados. Muy bien, pero hoy hizo mucho calor, entonces aumentó la temperatura. Y yo, como estoy aquí en Medellín, no estoy cambiando la presión atmosférica, estoy dejando la presión quietecita, estoy dejando, supongamos que la presión interna de mi cuerpo, y por estar en Medellín, entonces la presión absoluta de mi cuerpo no cambia. Pero si aumentó la temperatura, ¿qué pasó con mi volumen? Aumentó, no me sirven los zapatos, no me sirven los pantalones, me tengo que soltar la correa.
Entonces, ¿y qué pasa en un medidor que conduce gas? ¿Qué pasa en un medidor que conduce gas? En un medidor que conduce gas pasa lo mismo. Como el medidor está ubicado en una ciudad, está sometido a una presión atmosférica y su presión manométrica fue medida. Entonces, cambió la temperatura, está haciendo mucho calor. Entonces, está midiendo mucho más volumen dentro del medidor porque él se expandió. Se quisiera salir del medidor, se quiere salir. Entonces, la lectura es mayor. Es como cuando yo voy a llenar el tanque de gasolina a las 3 de la tarde a un servicio, a una bomba, a una gasolinera, y estamos a 32 grados centígrados en Medellín. Me están estumbando. ¿Por qué me están tumbando? A no ser de que haya corrección de volumen por temperatura en esos aparatos. No sé si lo tengan. ¿Qué pasa? Como la temperatura subió, entonces el volumen que me están cobrando es mucho mayor porque hay mucha cantidad de vapor en ese punto. Hay mucha cantidad de vapor. Me le están llenando el tanque con parte líquida y parte de vapor. Mucho vapor. Se dispara esa cosita, ya se dispara sin haberme vendido lo que yo estoy comprando. Pero ahí me miden galones, entonces me están cobrando, listo. ¿Qué tal ir a tanquear el carrito a las 5 de la mañana con un frío de 17 grados centígrados? ¿Qué pasó? Entonces como la temperatura se redujo, el volumen de vapor es mucho menos y la lectura es más confiable. Es decir, creería yo que es ideal cargar el carrito a las 5 de la mañana. No me van a tumbar y hasta me estarían echando más de pronto. Ahí te dejo la duda. Bueno, señores, espero que estos conceptos de calor y temperatura les sirvan a ustedes en su vida profesional. Son muy importantes. Una persona que trabaja con gas y no conoce el concepto de presión y temperatura, yo creo que no se debería llamar técnico. Porque, a ver, es una persona que trabaja con gas, ensambla tuberías y todo eso. Porque, a ver, es que conocer la temperatura, se subió la temperatura en un recipiente a presión. Debe tener válvulas de seguridad. Si no tiene válvulas de seguridad, entonces ¿qué pasa? Una explosión, un accidente, en fin. O sea, la invitación no es degradar a nadie, sino la invitación es para que aprendamos, porque yo soy usuario y yo quisiera que me atendieran muy bien y yo quisiera que el técnico que fuera y me atendiera a mí me dijera toda la verdad y me dejara un servicio seguro, no un servicio inseguro. El gas no es inseguro. Tenemos mucha inseguridad por falta de conocimiento. Bien, voy a paso a el cuestionario. Bien, entonces llamaremos el cuestionario del curso técnico en gas, semana 2, el primer cuestionario. Bien, lo que aprendiste, podríamos decir aquí, vamos a borrar esa partidita ahí. Lo que aprendiste esta semana o en esta clase es lo siguiente. 1. La temperatura es una magnitud, falso o verdadero. 2. La temperatura depende de la masa, falso o verdadero. 3. La masa constituye la diferencia entre calor y temperatura. ¿Eso es falso o es verdadero? 4. A la altitud del nivel del mar, agua a 130 grados centígrados es todo vapor. Y quinto, a la altitud del nivel del mar, agua a 200 Kelvin está líquida. Bien, detrás del video entonces están todos los enlaces que necesitas. Gracias espero que dejes el comentario. Gracias si te gustó y le das la mano arriba, maravilloso. Y
Muchísimas gracias todavía aún más si invitas a más gente a que participe a este curso. Nos vemos mañana, nos vemos en la próxima clase, la clase 7.